Clase introductoria para el ciclo semestral. ¿Ok? Soy el profesor a cargo del curso de filosofía, el profesor Segundo Montoya, y esta va a ser la primera clase. Bien, vamos a comenzar recordando, porque, bueno, este es un ciclo semestral, se supone que ustedes tienen, ya han tenido experiencia en algunos cursos previos, unos ciclos previos de anual, un ciclo verano, al menos, ¿no? Entonces, ya están familiarizados, ya conocen este curso, de seguro conocen y recuerdan las tesis de algunos filósofos más representativos, ¿ok? Entonces, vamos a recordar, ¿ya?, algunas tesis, autores, en relación a las características de la filosofía, en relación a las disciplinas filosóficas, también sobre las tesis sobre el origen de la filosofía, ¿ya? Básicamente vamos a hablar de esos temas. Tienen que ver con eh, un tema introductorio, ¿ok? Muy bien. Eh, ¿Qué es la filosofía? Esta pregunta, ¿ya?, esta pregunta eh, representa un problema. Es un problema. Ya es un problema explicar el significado de la palabra filosofía. Eh, es tan diferente a la economía, a la historia, a la geografía o la biología. La filosofía no es una ciencia, ¿ok? La filosofía no es una ciencia. Ahora, algunos filósofos, sin embargo, algunos filósofos han definido la filosofía como ciencia, pero no es una ciencia. La ciencia tiene sus propias características. La ciencia como conocimiento tiene sus características. La filosofía tiene sus características, ¿ok? Comparten, sí, algunas características, pero no todas las características son compartidas, ¿ok? Entonces, preguntarse qué es la filosofía, preguntarse por el significado de la palabra filosofía, representa un problema. Porque si nosotros preguntamos qué es la economía, podemos fácilmente responder qué es la economía. Podemos basarnos en su etimología, luego establecer una definición convencional que todos los economistas comparten. Es decir, en la ciencia hay consensos, pero en la filosofía ocurre lo contrario. Los filósofos no se ponen de acuerdo. Los filósofos discrepan entre ellos acerca de qué es la filosofía o qué significa esta palabra. ¿Ok? A lo largo de la historia de la filosofía occidental, o de la filosofía de otros pueblos, de otras sociedades, la filosofía latinoamericana o la filosofía china, etcétera, cada filósofo tiene una manera muy particular de entender la filosofía, de definirla. Hay tantas nociones de filosofía como filósofos existen en el mundo, ¿ok? Entonces, cuando nos preguntamos qué es la filosofía, nos estamos preguntando por una definición. O sea, lo que buscamos establecer es una definición. ¿Ok? Ahora, podemos, claro, basarnos en una definición básica. Y esta definición básica es la definición etimológica. Sobre la definición etimológica hay un consenso. Los filósofos sí están de acuerdo. Esta palabra es una palabra compuesta de dos voces griegas. Eso es algo innegable, indiscutible. ¿Ok? Pero esa es tan solo la definición etimológica, nada más. Pero obviamente la discusión no se agota en la definición etimológica, ¿entienden? Va más allá de la definición etimológica la pregunta por qué es la filosofía, ¿ok? Sin embargo, un punto de partida
es la definición etimológica. ¿Ok? Entonces somos conscientes de que filosofía, no hay un consenso, un acuerdo acerca de qué es exactamente la filosofía o a qué se dedican los filósofos o cuáles son sus objetivos, sus tareas, ya sus actividades, pero sí hay un consenso acerca de la definición básica, la definición etimológica. Entonces, vamos a comenzar por ahí, por la definición etimológica. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra es una palabra compuesta de dos voces idénticas. Filo y Sofía. Filo significa amor, se traduce por amor, y Sofía, sabiduría. ¿Ok? Sabiduría. Entonces, significa amor a la sabiduría. Esa es la definición etimológica. ¿Ok? Si nosotros interpretamos esta definición etimológica, lo que esta palabra significa tiene que ver con el deseo, el amor como deseo o como búsqueda de la verdad, del conocimiento. Esa búsqueda, ese deseo es permanente, es una búsqueda permanente de la verdad, del saber, del conocimiento. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa esta palabra. ¿Ok? Entonces, la palabra filosofía es una palabra griega. La palabra es griega, la inventaron los griegos, pero hay que tener mucho cuidado. Una cosa es la palabra y otra cosa muy distinta es lo que la palabra describe como actividad. Es decir, la actividad de buscar la verdad, de buscar el conocimiento, de amor al conocimiento, esa actividad, ¿ya? No es una actividad exclusivamente griega o que únicamente los griegos hayan llevado a cabo esta actividad o se hayan dedicado a esto. No, eso no es cierto. La palabra es griega, pero la actividad que describe dicha palabra, ojo, esa actividad ha sido practicada y realizada por diferentes sociedades. Diferentes sociedades, civilizaciones y culturas han buscado el amor al conocimiento, han deseado, han buscado la verdad y se han planteado las preguntas, los núcleos problemáticos, ojo, sobre la belleza, sobre el bien, la justicia, sobre qué hay más allá de la muerte. Ese tipo de preguntas, de indagaciones, de preocupaciones son humanas y por tanto son universales. O sea, no es que la filosofía haya surgido con los griegos. Cuando digo que la filosofía surgió con los griegos, yo me refiero a la palabra. Mucho cuidado, los historiadores no se refieren a la palabra, se refieren a la actividad de pensar, de reflexionar, de buscar la verdad, como si los griegos hubieran sido los únicos o como si la filosofía hubiera surgido con ellos. Lo que surgió con ellos, y es indiscutible, es la palabra, que obviamente describe una actividad de buscar la verdad, ¿no? A partir del uso de la razón, del pensamiento. Eso no significa, ojo, mucho cuidado, ahí está el problema, que solo y únicamente los griegos lo hayan hecho. La filosofía griega es una expresión particular de un tipo de filosofía, ¿ok? Entonces, eso hay que aclararlo, porque muchos historiadores y en muchos libros de filosofía, siempre que se habla de filosofía, la gente siempre está pensando en los griegos, ¿no? En el imaginario popular de la gente, siempre que alguien habla de filosofía, de pronto ya está pensando en Platón, en Sócrates, en Aristóteles. ¿Por qué tienen siempre que pensar de esa manera? ¿Por qué la filosofía tiene que remontarse a los griegos? Entonces, en el imaginario de mucha gente, eso es debido a los historiadores son los responsables, ellos han narrado una historia oficial y siempre han colocado a los griegos como el comienzo de la filosofía. Y no solo como el comienzo, sino como el máximo esplendor y desarrollo filosófico en la antigüedad.
y han dejado de lado a muchas civilizaciones y sociedades. Por ejemplo, ¿dónde queda la filosofía china? ¿Por qué siempre que escuchamos hablar de filosofía, siempre pensamos en los griegos? Sócrates, Platón. ¿Y dónde queda Confucio? Confucio fue un filósofo chino. Y este filósofo ¿ya? Tuvo un pensamiento ético y político muy interesante. Ese pensamiento ético y político se ha reunido a través de una obra, bueno, a través de los discípulos que redactaron una obra a partir de las enseñanzas de su maestro. Y esa obra se llama Las Analectas de Confucio. Entonces, los historiadores han asumido enfoques, perspectivas, ¿ya? Helenocéntricas, muy helenocéntricas de la filosofía, de la historia de la filosofía. Ellos son responsables, ¿ok? Entonces, hoy en día, si pensamos en filosofía, no hay que simplemente remontarse a los griegos, ¿ok? Actualmente se hace filosofía en diferentes partes del mundo. En América Latina también hay filósofos, no solo en Grecia o no solo en Occidente, en Alemania o en Estados Unidos. Entonces, hay que cambiar nuestra mirada, nuestra concepción de la filosofía, ¿ok? Entonces, si bien la palabra es griega, la actividad que describe dicha palabra no es, ojo, no se originó con los griegos, sino es una actividad exclusivamente griega, ¿ok? Profesor, pero para el examen de San Marcos, ¿la filosofía surge con los griegos? Sí, correcto. Para el examen de San Marcos, la filosofía surge con los griegos. San Marcos no hace preguntas por filosofía china u filosofía de otras tradiciones y sociedades. ¿Debería hacerlo? Sí, pero San Marcos no ha cambiado su enfoque. La Universidad de San Marcos tiene un enfoque muy helenocéntrico de la filosofía, helenocéntrico y eurocéntrico de la filosofía. ¿Entiendes? Lo cual le resta importancia a otras expresiones de la filosofía, otras expresiones que también son particulares, que podría ser la filosofía andina, la filosofía latinoamericana o la filosofía china, entre otros desarrollos y expresiones de la filosofía. ¿Ok? Muy bien, eso es algo que ya tiene que ver con una discusión más de nivel universitario, ¿ya? ¿Ok? Ya cuando estén en la universidad se van a dar cuenta de eso. A ver, ¿quién usó por primera vez la palabra filosofía? La palabra. Según Cicerón, Cicerón, un filósofo romano, ¿ya? Fue Pitágoras. ¿Ok? Cicerón cuenta una historia en la que señala de que Pitágoras se encontró con un hombre, un personaje, una especie de rey, y en esa conversación el rey le pregunta a Pitágoras, ¿cuál es tu oficio? ¿A qué te dedicas? Y Pitágoras responde, yo me dedico a la filosofía, me dedico a filosofar, soy filósofo. Entonces, el nombre filosofía, dice Cicerón, apareció de esa manera. Fue Pitágoras quien introduce este nombre para describir su oficio, ¿ok? ¿Y qué significaba esa palabra? Pues se cuenta la historia, según la versión de Cicerón, de que Pitágoras le dice a este rey, ya a Leonte, un rey, le dice que, le cuenta una historia, le dice que le habla de los coliseos, ya, a los cuales van tres tipos de hombres, así como las Olimpiadas, ya, siempre van tres tipos de hombres. Y uno de estos tres tipos de hombres es el filósofo. Unos van a mostrar sus cuerpos, a exhibir sus cuerpos, sus músculos, sus habilidades para la guerra. Esos son los gladiadores, que van a competir, van a luchar. Otro tipo de hombres son los que van a hacer negocio, los negociantes, los comerciantes. Venden sus productos, ¿no? Y un tercer tipo de hombres asiste a estos coliseos, a estas olimpiadas,
únicamente con el propósito de observar, únicamente con el propósito de contemplar. ¿Ok? Contemplar, observar. Son espectadores. Estos últimos espectadores que solo van a ver lo que se hace y cómo se hace o por qué se hace, son los filósofos. Los filósofos se dedican a contemplar la realidad. Entonces ahí describe el oficio de filósofo como alguien que se dedica a contemplar, la contemplación de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el filósofo solo hace teoría. El filósofo teoriza, piensa, reflexiona, interpreta la realidad. Básicamente de eso se trata, una actividad teórica. De una actividad teórica, ¿ya? De análisis, de entendimiento, de comprensión de la realidad. Entonces, es eso lo que vamos a encontrar en esta versión de Cicerón sobre el origen del nombre filosofía, filósofo, ¿ok? Que se atribuye a Pitágoras. Muy bien. Ahora, entonces, según los historiadores, estos primeros filósofos griegos, ¿ya? Habitaron las colonias jonias en el Asia Menor, colonias griegas. Y ahí se desarrolló el primer periodo de la filosofía antigua clásica griega. Ese primer periodo se denomina periodo cosmológico o presocrático. Aquí en ese mapa podemos observar a Mileto. Aquí está Mileto. Mileto está ubicado en esta parte de aquí, ¿ya? Está al borde del mar, ojo, es un puerto comercial, era un puerto comercial. Era importante el comercio, donde no solo se intercambian productos, sino también se intercambia cultura, hay contacto con otras culturas. ¿Ok? Mileto vio en ese lugar y pudo entrar en contacto con diferentes hombres de diferentes pueblos y culturas y aprender mucho de ellos. Entonces, Mileto vivió aquí dice Éfeso, aquí vivió Heráclito, Heráclito de Éfeso, Pitágoras de Samos, y así varios de los filósofos presocráticos que corresponden al primer periodo, en las colonias jónicas del Asia Menor, entre los siglos séptimo, sexto antes de Cristo. ¿Ok? Muy bien. Los historiadores señalan de que la filosofía surgió con los griegos debido a un milagro que han llamado el milagro griego. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que solo y únicamente los griegos lograron dar el salto, dar el paso, un gran paso, ¿ya? Un gran salto que consiste en pasar del mito al logos. El paso del mito al logos, ¿qué significa? Significa el progreso del conocimiento. El conocimiento progresó con los griegos, pues fueron ellos, únicamente los griegos, quienes dieron ese paso, ese salto. Lograron el progreso, hacer progresar al conocimiento humano, abandonando, dejando atrás los mitos, la mitología, y apostando por una nueva manera de entender la realidad, de explicarla. Y esa nueva manera de explicarla es a través de la razón. Logos significa razón, dejando de lado las explicaciones mitológicas, basadas en relatos fantásticos. Entonces, siempre los historiadores hablan del paso del mito a logos, ¿no? Y del milagro griego, ¿ok? Sin embargo, esta teoría es falsa y es fácil de refutar. Por ejemplo, si la razón fue logos, superó al mito y el mito quedó obsoleto, abandonado por el predominio de la razón, y los filósofos se caracterizan por usar la razón, en sus obras
Sus obras, pues, son un claro ejemplo del uso de la razón, de argumentos basados en la razón. Pero cuando uno lee a Platón, La República de Platón, entre otros diálogos, uno se encuentra con los mitos. O sea, Platón introduce los mitos. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó? Se supone que los mitos ya habían sido abandonados por el logos y que el logos representa un progreso. ¿Por qué retroceder en el progreso del conocimiento? ¿Por qué volver a los mitos? Platón, por ejemplo, en la República, introduce el mito de la caverna. El mito de la caverna es pues, un relato fantástico. ¿Por qué hace eso? Eso significa que los mitos no se abandonaron, que los mitos podían, ojo, podían utilizarse los mitos al igual que la razón y los argumentos, o podían convivir tanto el mito con la razón. Entonces, es lo que encontramos en las obras de Platón. No es cierto que el logos supera al mito y el mito es abandonado completamente por el nuevo progreso del conocimiento y que únicamente los griegos lograron este progreso a diferencia de otras sociedades y civilizaciones que se quedaron atrapados en un pensamiento mitológico, primitivo, salvaje, irracional. Hay que cambiar esa manera de pensar, ¿ok? Entonces, aquí tenemos a un historiador, John Burnet, y el milagro griego. Es John Burnet, ¿ya?, quien introduce esta creencia del milagro griego, ¿ok? Una de las interpretaciones más conocidas acerca de cómo se produce el paso del mito al logos es la del milagro griego. Fueron ellos, griegos, quienes lograron dar este salto, ¿ok? Superar el pensamiento mitológico. Entonces, John Burnet, que es un historiador, ya desarrolla este planteamiento, esta tesis. Entonces, según este planteamiento, la filosofía habría surgido exclusivamente como producto ¿de qué? De la inteligencia de los griegos. ¿Ya? Fueron ellos, únicamente ellos, sin conexión alguna con otros contextos históricos y culturales. ¿Entiendes? No hay conexión ni con los egipcios, ni con otras culturas precedentes. Fueron ellos, ¿no? Entonces, eso no es cierto. Entonces, hay que tener cuidado. El mismo Aristóteles en la metafísica, habla de la matemática en los egipcios, que la matemática se originó con ellos, o ellos han aportado con la matemática, y no solo ellos, otras culturas. Entonces, los historiadores ya introdujeron narrativas oficiales que se han mantenido a lo largo de la historia. Y los profesores de filosofía que hacen simplemente repiten de memoria, de paporreta, ¿ya? Sin el debido análisis crítico de si es cierto lo que están diciendo o no es cierto. O sea, no lo discuten, simplemente lo aceptan. ¿Ok? Para el examen de admisión, esto es cierto. Pero fuera del examen de admisión de San Marcos, es recontra discutible, problemático y ya nadie acepta este tipo de planteamiento. ¿Ok? Bien. Las tesis sobre el origen de la filosofía. Hay varias tesis sobre el origen de la filosofía. ¿Ok? Aquí tenemos las más conocidas. El asombro, la duda metódica, las situaciones límites, el esclavismo. Esas son las tesis que buscan explicar el origen de la filosofía, que intentan explicar el origen de la filosofía. ¿Ok? Platón y Aristóteles, ambos van a sostener el asombro o la admiración como el origen de la filosofía. La filosofía surgió como resultado del asombro.
de la admiración frente al cosmos, frente a la naturaleza. ¿Ok? Así es que surge la filosofía, del asombro. El asombro provocó la necesidad de buscar explicaciones acerca de la realidad. El asombro nos condujo a eso, a tratar de buscar explicaciones para entender la realidad. ¿Ok? El asombro. Entonces, algunos señalan de que los filósofos y los niños se parecen en algunas cosas. Por ejemplo, los niños se asombran de todo. Claro, frente a lo desconocido, uno se asombra, ¿no? Los niños se asombran frente a cosas que para un adulto son tan cotidianas, tan convencionales, pero un niño que está descubriendo el mundo, conociendo el mundo, que no tiene experiencias, el niño se asombra frente a las cosas del mundo. Cualquier cosa, por más insignificante que sea, puede asombrar a un niño. Por ejemplo, que unas hormigas estén cargando una mosca que está seca o unas hojas, y unas hormigas estén cargando esas hojitas, puede ser objeto de asombro. Puede provocar el asombro de un niño, la admiración de un niño. También eso ocurre con los filósofos. Los filósofos se asombran, es lo que decía Platón y Aristóteles, ¿ya? Que es una característica de la filosofía, el asombro, que tiene que ver con el origen, ¿ok? El asombro, ¿ya? Entonces, esa es la tesis de Platón y Aristóteles. O sea, que ellos lo plantearon para los griegos, porque para ellos fue así, ¿ok? Pero yo tengo mis dudas al respecto. No necesariamente lo que se pudo dar en Grecia, o pudo originar en Grecia la filosofía, pudo haber originado la filosofía en otras sociedades, en otras culturas. Tienen que ver más con experiencias históricas, particulares o circunstanciales y contingentes. ¿Ok? Ahora, creer que porque lo dijo Platón o Aristóteles, ciertamente el asombro originó la filosofía y el asombro siempre va a originar la filosofía en todas las sociedades, todos los pueblos, ¿no? La filosofía surgió como resultado o producto del asombro. Yo no lo creo. Yo creo que el asombro no es suficiente. Como estado psicológico no es suficiente para poder explicar el origen de la filosofía. La duda metódica cartesiana. Descartes planteó la duda metódica. La duda metódica es un procedimiento, por eso es metódica, porque es un proceso en el que primero dudamos y luego adquirimos o logramos la certeza. Es decir, la duda metódica es metódica porque nos conduce a la certeza. Dudamos para luego alcanzar la certeza. Entonces, es un procedimiento, es un método. Y en la filosofía se originó a partir de la duda. Es decir, los primeros filósofos comenzaron a dudar ¿de qué? De las verdades ligadas a la religión, de los mitos, de la superstición. Comenzaron a discutir, a plantear preguntas y problemas. Pues la duda como una actitud de sospecha frente a la realidad o frente a las verdades establecidas dio origen a la filosofía. Filósofo es el que duda, el que sospecha, el que discute, el que problematiza. Entonces la duda dio origen a esta actividad llamada filosofía. ¿Entienden? Entonces, para Descartes la duda es importante. O sea, es necesario que dudemos. Incluso en nuestra vida cotidiana, una cuota de duda, una mínima cuota de duda, de sospecha, es importante. Porque vivimos en una sociedad de mentiras, de engaños. Ya no podemos confiar en nadie. Los políticos mienten, son corruptos. Entonces, vivimos una sociedad donde la gente quiere solo lucrar,
beneficiarse de algún modo, a costa de las mentiras, el engaño, la estafa, la extorsión, etc. Entonces hay que dudar siempre, sospechar de los demás. No hay que ser tan ingenuos y tan confiados. Las situaciones límites, esa es la propuesta de los existencialistas. Jaspers fue un existencialista. Entonces tiene que ver con la angustia existencial que provoca la muerte, las enfermedades o la pobreza, que son situaciones límites. O sea, solo en situaciones límites el hombre comienza a filosofar. La filosofía se originó en las situaciones límites. No cuando el hombre es feliz. Cuando el hombre es feliz, no necesita de la filosofía. Cuando el hombre es feliz, no necesita de la religión. La gente busca la religión y busca la filosofía cuando vive situaciones límites. La muerte, las enfermedades. Entonces, si uno se pone a pensar en el Perú, la gran cantidad de comunidades cristianas que hay, iglesias, ¿no? Una gran cantidad de comunidades cristianas, iglesias, capillas, por todas partes. Entonces, una explicación lógica de por qué es lo que está ocurriendo es que la gente está viviendo situaciones límites y busca respuestas, busca cobijo, busca un lugar donde le puedan dar una solución o una respuesta a su problema. Y justamente en la religión encuentran un lugar para poder aliviar esas preocupaciones, esos malestares. ¿Entienden? Otra alternativa sería la filosofía. Entonces, cuando el hombre es feliz, no se necesita de la filosofía ni de la religión. Cuando el hombre vive desgracias, es que la religión es necesaria al igual que la filosofía. Entonces, Jasper dice que la filosofía surge en situaciones límites que provocan angustia existencial en el hombre. Cuando el hombre se comienza a preguntar, imagínense, ¿no? Que alguien se enferme de cáncer y te quede poco tiempo de vida, es que comienzas a filosofar, te comienzas a hacer un montón de preguntas filosóficas sobre el sentido de la vida. Esa es la tesis de los existencialistas. El esclavismo, Marx va a plantear que el origen tiene que ver con el esclavismo. Tiene que ver con una situación económica, histórica y social, con un modo de producción, con relaciones de producción, donde habían amos y esclavos. Los esclavos eran la fuerza trabajadora. Ellos trabajaban y los amos gozaban del trabajo de los esclavos. Los explotaban. Si no fuera por los esclavos, la filosofía no hubiera surgido, porque mientras los esclavos trabajan, los amos se dedican a filosofar, se dedican a leer y a escribir sus obras. Y eso porque los amos disfrutaban del ocio, del tiempo libre, y en su tiempo libre, mientras que el esclavo trabaja, los amos hacen filosofía. Los filósofos fueron esclavistas en Grecia, no fueron esclavos. No hubo filósofos esclavos. ¿Por qué? Porque el esclavo trabaja, pues todo el tiempo está trabajando. ¿Con qué tiempo se va a dedicar a filosofar? A pensar, a escribir sus obras. No tiene tiempo para eso. ¿Ok? Salvo, bueno, hay un caso excepcional de un filósofo esclavo que compró su libertad. ¿Ya? Y un esclavo que se volvió filósofo. Es un estoico llamado Epícteto. ¿Ok? Pero es una excepción nada más a la regla. La regla general es que los esclavos no eran filósofos, solo trabajadores explotados, ¿no? Y eran los amos quienes sí se dedicaban a la filosofía, ¿no? Tenían ese privilegio, gozaban de ese privilegio porque no tenían que trabajar.
Entonces, estas son las tesis, ¿ya?, más conocidas, importantes, sobre el origen de la filosofía. Luego tenemos las actitudes humanas. ¿Qué cosas son las actitudes con C? Son respuestas, son reacciones, reacciones frente a la realidad. ¿Cómo nosotros actuamos en el mundo? ¿Cómo reaccionamos, respondemos frente a diversas situaciones de la realidad? Actitud pragmática, actuamos buscando siempre el beneficio. Actitud religiosa, actuamos siempre explicando de manera sobrenatural los fenómenos naturales y las cosas que ocurren en la sociedad. Siempre buscamos una explicación sobrenatural o metafísica basada en Dios. Creemos que es un milagro o que Dios tuvo algo que ver al respecto. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, puede ser que tú postules a la universidad y de repente tu mamá o un pariente, tu abuelita, ¿no?, te dice: hijita, voy a rezar a Diosito, le voy a pedir para que ingreses a la universidad. Espero que escuchen mis plegarias. Y tú postulas, afortunadamente ingresas. Y puede ser que tu abuelita crea que ha sido Dios el que intervino. Y gracias a Dios es que ingresaste. Esa es una actitud religiosa. Una actitud moral es calificar, juzgar el comportamiento del hombre como correcto o incorrecto. Una actitud estética es la admiración ante la belleza. Y una actitud científica es buscar siempre explicaciones, argumentos, pruebas para justamente explicar la realidad, los fenómenos de la naturaleza. Ahora, las actitudes nos van a llevar a este otro tema. Es decir, de todas las actitudes también encontramos una actitud filosófica. ¿Qué características presenta la actitud filosófica y el conocimiento filosófico? Aquí están las características de la filosofía, o de la actitud filosófica y del saber filosófico. Vamos a recordar las características de la filosofía. Universalidad, por ejemplo, racionalidad o racional, también metódica, sistemática, crítica. Aquí están las características. La filosofía es totalizadora o universal. ¿Qué significa totalizadora o universal? Significa que estudia la realidad en su conjunto, como un todo, en su conjunto. Cuando decimos realidad, realidad quiere decir la naturaleza. La realidad está compuesta por la naturaleza, por la sociedad y por la cultura. Eso es la realidad. La realidad comprende fenómenos naturales, sociales y del pensamiento. Entonces, la realidad es compleja, como un todo. El filósofo intenta explicar la realidad en su totalidad, en su complejidad, en su conjunto. Y para eso postula leyes de máxima generalidad, leyes o principios generales, para explicar la realidad. ¿Ok? Entonces, totalizadora en ese sentido. Radical. Radical, ¿por qué? Porque
busca la raíz, estudia la raíz o el fundamento. ¿El fundamento de qué? De la realidad. Estudia los fundamentos, los principios o primeros principios y causas, primeras causas de la realidad de lo que existe. El fundamento, la raíz. A eso se refiere con radical. El filósofo no se queda en la superficie, busca la raíz, ¿entiendes? Indaga sobre la raíz. Las causas primeras o últimas de la realidad. ¿Okay? Había un filósofo inglés llamado Berkeley. Y Berkeley era sumamente radical. Un filósofo muy radical. En el sentido de que Berkeley penetraba en la raíz del problema, en el trasfondo, en la raíz. Berkeley era un filósofo idealista, era obispo, era un religioso y filósofo. Berkeley tuvo que enfrentarse a los ateos. En su época habían ateos. Ateos. Entonces, Berkeley se preguntaba, ¿cómo hago para combatir a los ateos? Los ateos son una amenaza para la religión. ¿Cómo puedo combatir a los ateos? ¿Cómo acabo con ellos? Se preguntaba Berkeley. Entonces, él quería buscar la raíz del problema, la raíz del ateísmo. ¿Por qué el ateo es ateo? ¿En qué se basa el ateo para ser ateo? ¿Cuál es el fundamento del ateísmo? Entonces, él se da cuenta que todos los ateos se basan en qué? Se basan en el materialismo. Todos los ateos son materialistas. Entonces, ¿qué tienen en común todos los ateos? Que son materialistas. ¿Ok? De manera explícita o implícita, los ateos son materialistas. Entonces, detrás del ateísmo, lo que está detrás del ateísmo, es el materialismo. Entonces, para combatir a los ateos, me doy cuenta que debo ir a la raíz. Y resulta que detrás de los ateos están los materialistas. Los ateos asumen una postura materialista. Entonces, ojo, el ateísmo nos remite al materialismo. Entonces, el materialismo es una teoría filosófica que afirma la existencia de la materia como principio fundamento de toda la realidad. Entonces, Berkeley se da cuenta que además, detrás del materialismo está la materia. La materia. Que los materialistas creen que existe la materia. Y convierten a la materia en el fundamento ontológico de la realidad, el fundamento, el principio ontológico de la realidad. Es decir, lo convierten en el ser, en la teoría del ser. Entonces, Berkeley se da cuenta de que para combatir a los ateos debe combatir el materialismo, pero a su vez, combatir el materialismo implicaría combatir su fundamento, la materia, es decir, la existencia de la materia. Por eso Berkeley, tan radical, ¿qué es lo que hace? Niega la existencia de la materia. La materia no existe. No hay materia. ¿Qué es la materia? Es un concepto abstracto que los filósofos han inventado, que los materialistas han inventado. No existe la materia. O sea, Berkeley niega la existencia de la materia. Si no hay materia, el materialismo que se basa en la materia no tiene sentido. Se desploma, se cae, porque no hay materia. Y si no hay materia, no hay materialismo.
¿Cómo justificas el materialismo si no hay materia? Si refutamos la existencia de la materia, refutamos el materialismo filosófico. Y si refutamos el materialismo filosófico, refutamos el ateísmo. El ateísmo no tendría sentido, porque el ateísmo se fundamenta en el materialismo y el materialismo se fundamenta en la materia. Si acabamos con la raíz del problema es la materia, pues negamos la materia, no existe la materia. ¿Qué radical fue Berkeley? La materia no existe. Berkeley fue un filósofo inmaterialista o idealista. ¿Ok? Muy bien. Racional. Racional significa uso de la razón para argumentar, para brindar explicaciones sensatas, lógicas, convincentes. Uso de la razón para argumentar, para defender sus creencias, sus convicciones. ¿Ok? Entonces, la razón se usa para argumentar, justificar tus creencias, tus convicciones, tus teorías o tus sistemas filosóficos. Racional. Uso de argumentos. Entonces, aquí tenemos tres características de la filosofía. Totalizadora, radical. Otra característica, crítica. La filosofía es crítica. ¿Ya? Crítica, ¿por qué? Porque cuestiona, porque pone en tela de juicio. Cuestiona, pone en tela de juicio los dogmas, prejuicios y supuestas verdades. Crítica. Aristóteles fue discípulo de Platón. Aristóteles estuvo en la academia de Platón aproximadamente ¿cuántos años? ¿Alguien sabe cuántos años Aristóteles estudió en la academia de Platón? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos años aproximadamente Aristóteles vivió, estudió en la academia de Platón? 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 años. ¿Cuántos años? 30. Ya, bueno. Aproximadamente Aristóteles vivió, se educó y fue discípulo de Platón durante 20 años. 20 años en la academia de Platón. ¿Ok? Y después de 20 años se separa de su maestro. ¿Por qué? Porque Aristóteles critica a Platón. No está de acuerdo con sus ideas, lo cuestiona. Aristóteles critica la teoría de las ideas de Platón y Aristóteles va a plantear su propia teoría llamada la teoría de las cuatro causas. Entonces, hay un pasaje de la obra de Aristóteles, ¿ya? De donde Aristóteles dice, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, o prefiero la verdad. Entonces, lo que está diciéndote es, claro, lo que está haciendo es cuestionando a su maestro, abandonando al maestro, porque el maestro seguía pensando que su teoría de las ideas era, digamos, una teoría correcta, una teoría válida. Aristóteles no estaba de acuerdo, ¿ok? Cuestionó a su maestro. Y la relación ya no fue, pues, amigable entre ellos, ¿no? A raíz de las críticas que Aristóteles le planteaba a Platón.
Problemática. ¿Qué significa problemática? Problemática quiere decir o significa formular preguntas, reformular preguntas, formular y reformular preguntas e interrogantes. Eso significa problemática. Los problemas son preguntas. Mejor dicho, las preguntas se expresan en forma de, ¿no? O los problemas se expresan en forma de preguntas, con signos de interrogación. ¿Ok? Entonces, los problemas se expresan en forma de pregunta. Las preguntas son problemas. Y los filósofos son problemáticos en ese sentido. Siempre se formulan preguntas y una pregunta y otra pregunta y reformulan esas preguntitas una y otra vez, una y otra vez. ¿Entiendes? Problemática en ese sentido. ¿Ok? Trascendente. ¿Qué significa trascendente? Trascendente significa que va más allá de lo inmediato, de la realidad observable, empírica, fenoménica, mucho más allá, va más allá de eso, de la realidad inmediata. El filósofo no se contenta con lo que ve, con las apariencias. Sistemática. Sistemática tiene que ver con la organización, el orden, ¿no? Organización de ideas, de conceptos. Y esa organización de ideas y conceptos, ojo, tiene que organizarse de manera coherente, de manera rigurosa, los conceptos, las ideas. ¿Ok? Eso significa sistemática. La mejor forma de sistematizar las ideas, y no solo las ideas filosóficas, las ideas científicas o el conocimiento científico en la universidad, y esto es una recomendación ya para los cachimbos, cuando ingreses, cuando seas cachimbo, tus ideas están desordenadas. Eso siempre pasa. O sea, todo alumno que ingresa a la universidad ingresa con conocimientos, datos, ideas, pero caóticas, desordenadas. La mejor forma de organizar las ideas es a través de la escritura. Es recomendable escribir antes de hablar, antes de intervenir en la universidad en una clase, hacer una pregunta, algún comentario. Primero escríbelo. Lo escribes y te vas a dar cuenta de que debes ordenarlo. Y en la escritura lo ordenas. Te das una estructura, un sentido distinto. No es lo mismo que tú lo expreses de tu mente de manera directa, que tú lo escribas en un papel y luego lo organices mejor. Y es lo recomendable antes de hablar en la universidad, antes de preguntar o hacer un comentario. ¿Ok? Entonces, darle un orden a las ideas es fundamental y es parte también de la actividad o de la característica de la filosofía. ¿Ok? Entonces, estas son las características más importantes. ¿Ok? Más importantes. Muy bien. Entonces, ahí terminamos con las características de la filosofía. Totalizadora, radical, racional, crítica, problemática, trascendente y sistemática son algunas de las principales características de la filosofía. Otro tema importante son las nociones de la filosofía. Las nociones. ¿Ya? Hay tantas nociones como filósofos hay en el mundo. O sea, cada filósofo desarrolla una propia noción, idea o concepto de la filosofía. ¿Ok? Entonces, veamos aquí las nociones más conocidas. Sócrates. Si bien Sócrates no escribió obras
quien escribe las obras es su discípulo, Platón. Platón escribió sus diálogos. Y entonces nosotros, los historiadores y profesores, ¿cómo sabemos que Sócrates pensó de este modo u otro? Es a través de las obras de Platón. ¿Ok? Entonces, para Sócrates la filosofía es dialógica, se basa en el diálogo. No hay filosofía sin diálogo. La filosofía se basa en la conversación, ¿ya? En el diálogo, ¿ya? En la conversación, en el diálogo, se basa la filosofía. Sócrates le gustaba dialogar en las plazas. Él se iba a las plazas públicas, al ágora, y estaba ahí todo el día, hablando, conversando, ¿ok? Entonces, la filosofía es una actividad dialógica que nos conduce a la verdad. Pues Sócrates buscaba la verdad universal. Platón, para Platón, la filosofía es un saber racional, dialéctico y ascendente. ¿Ya? Dialéctico y ascendente, que permite captar las ideas, las eidos, las formas. Es decir, las ideas para Platón eran esencias, eran modelos perfectos que se encontraban en otro mundo, en un mundo llamado mundo ideal o mundo de las ideas. ¿Ok? Entonces, los hombres se encuentran en el mundo sensible. Ahí están las cosas, pero las ideas se encuentran en el mundo ideal. Entonces, Platón va a plantear su teoría de las ideas. ¿Ok? Aristóteles, discípulo de Platón, y Platón, discípulo de Sócrates. Aristóteles, como lo mencioné hace un momento, la filosofía se define como ciencia, episteme. Filosofía es episteme, ciencia. Es una ciencia teórica, ¿ya? Una ciencia teórica acerca de qué? Acerca de los primeros principios y primeras causas sobre la realidad. Eso es una ciencia teórica de los primeros principios y primeras causas sobre la realidad. Ciencia teórica de los primeros principios y primeras causas sobre la realidad. Aristóteles clasifica las ciencias en tres grupos de ciencias: las ciencias teóricas, las ciencias prácticas y las ciencias productivas. Son tres tipos de ciencias según Aristóteles. Luego tenemos la definición o la noción de Epicuro. Epicuro fue un filósofo del periodo helenístico romano, un filósofo hedonista. Hedonista viene de hedoné, significa placer. Su filosofía está basado en el placer. ¿Ok? Para él la filosofía es un fármaco, es un remedio, un fármaco, un remedio que cura cuatro cosas. La filosofía es un remedio que cura cuatro cosas. Entonces, uno es un remedio contra el temor a los dioses. La gente le tenía miedo a los dioses. Dos, el temor a la muerte.
3, la filosofía te ayuda a superar el dolor. Pero obviamente estamos hablando de un dolor espiritual, ¿no? 4, la filosofía permite acceder, ¿ya? Permite acceder al placer, al placer, ¿ya? Al placer. Y obviamente aquí Epicuro se refiere al placer intelectual, a un placer de tipo intelectual. No estamos hablando de placeres inferiores, sino de placeres superiores llamados placeres intelectuales. ¿Ok? Entonces la filosofía es eso, un fármaco, una especie de remedio. Agustín, filósofo cristiano, la filosofía es aspiración a la verdad a través de la fe. Kant, la filosofía nos enseña se enseña a filosofar. ¿Qué significa filosofar? Significa pensar por uno mismo. ¿Okay? Pensar por uno mismo. Entonces, sapere aude significa piensa por ti mismo. Ten el valor de pensar por ti mismo. Atrévete a pensar por ti mismo. Esa era la frase de la Ilustración alemana. Kant era un representante de la Ilustración en Alemania. ¿Ok? Pensar por uno mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que kantianamente hablando, filósofo no es aquel que simplemente repite frases de memoria o repite lo que otros han dicho. No, filósofo es aquel que desarrolla su propio pensamiento, impulsa su propio pensamiento y lo desarrolla y lo expone. Es aquel que piensa por sí mismo. ¿Entiendes? Ese es el filósofo en estricto sentido. Los demás son historiadores de las ideas o profesores de filosofía, pero no son filósofos en estricto sentido. Otras nociones o definiciones de la filosofía son la de Hegel. Para Hegel, la filosofía no es amor a la sabiduría porque amor significa deseo. Uno tendría que estar deseando algo que no tiene, que no posee. Para Hegel, la filosofía es el saber mismo, la posesión del saber mismo, el saber mismo de la realidad. Y ese saber es un saber conceptual. Se trabaja a nivel de conceptos. Es un saber sistemático, un saber ordenado y absoluto. Marx, ¿ya? Marx, otro alemán, para Marx, Marx va a criticar a muchos filósofos por sus posturas idealistas y meramente teóricas. Marx va a plantear que los filósofos lo que han hecho a lo largo de la historia es interpretación, han interpretado nada más, han hecho teoría, pero no han transformado la realidad. Los filósofos han hecho interpretación, pero de lo que se trata es de transformarlo, cambiar el mundo, cambiar la sociedad. ¿Ok? Marx, recordemos que pertenece a una escuela llamada socialista, el socialismo científico. Marx le pone énfasis a la transformación de la sociedad capitalista, ¿ya? Debido, claro está, que en esta el hombre vive en condiciones de explotación, abusos, injusticias, ¿no? Es necesario transformar esta sociedad, diríamos. Husserl
filósofo alemán. Él es el padre de la fenomenología, que es una corriente filosófica alemana. Y para Husserl, la filosofía es una ciencia. Es una ciencia estricta, rigurosa. Muy bien. Entonces, Husserl, ciencia estricta y rigurosa de esencias. ¿Ya? Husserl decía, hay que ir a las cosas mismas, no hay que quedarse en la apariencia, en lo fenoménico, ir a las cosas mismas. Ir a las cosas mismas significa o significaba ir a las esencias. ¿Ya? Ir a las esencias. A ver, un ratito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Por último, tenemos a Russell y a Wittgenstein. ¿Ya? Russell y Wittgenstein. Russell, filósofo inglés, para él la filosofía es un saber que se sitúa en un nivel intermedio entre la ciencia y la teología. En el medio, o sea, entre las dos, en el medio, entre las dos, entre la ciencia y la teología, se encuentra la filosofía. Porque la filosofía aborda problemas relativos a la ciencia y problemas relativos a la naturaleza de Dios. Por eso es un saber intermedio. Y finalmente, Wittgenstein, ¿ya? Wittgenstein, este filósofo austriaco, ¿ya? Él es el filósofo del lenguaje, fundador de esta corriente, máximo representante de la corriente analítica y la filosofía del lenguaje. Pues la filosofía para Wittgenstein, ¿qué cosa es? Es una actividad. Es una actividad, ¿ya? De análisis lógico del lenguaje, es una actividad de esclarecimiento, de clarificación del lenguaje, clarificar las palabras, clarificar el lenguaje. De eso se trata. Es una actividad, no es una teoría, no es una doctrina. Con ella, ¿qué se busca? Se busca disolver. ¿Disolver qué? Los pseudo problemas. ¿Qué cosas son los pseudo problemas? Falsos problemas. Pero ¿cómo es que se originan los falsos problemas? Los falsos problemas surgen del mal uso del lenguaje. ¿Y qué significa mal uso del lenguaje? Significa usar un lenguaje metafísico. O sea, cuando se habla de esencias, de sustancias o de Dios, estamos hablando de un lenguaje metafísico, ¿ya? Y eso hay que disolverlo. Entonces, aquí hay una crítica a la metafísica y al uso de ese tipo de lenguaje, ¿ya? Los pseudoproblemas son provocados por el mal uso del lenguaje, es decir, usar un lenguaje metafísico. Por ejemplo, un pseudoproblema es el que se planteó Heidegger. Para los analíticos, un pseudoproblema es el que se planteó Heidegger en su obra Ser y Tiempo, ¿no? ¿Cuál es el sentido del ser? Preguntarse por el ser ya es un pseudoproblema, es una pregunta o un problema metafísico, ¿ok? Entonces, es eso lo que se plantea, ¿ya? Ahora, para finalizar, el último tema, ¿ya? Son las disciplinas filosóficas, las disciplinas de la filosofía, ¿ok? Las disciplinas. ¿Cuáles son las disciplinas, profesor? Las disciplinas filosóficas son la ontología. ¿Qué cosa es la ontología? Es el estudio del ser. Onto significa ser, logos, teoría. O sea, es la teoría del ser. Ah, ya entiendo. Eso es ontología. O sea, estudia el ser, estudia lo absoluto,
Estudia el fundamento de la realidad. El fundamento de la realidad. ¿Ok? Ontología. Fundamento de la realidad. Teoría del ser. Antropología filosófica. La antropología filosófica estudia el origen y la esencia del ser humano. ¿Ok? Así es. El origen y la esencia del ser humano. ¿Ok? Por ejemplo, para Heidegger, el hombre es un ser para la muerte. La muerte es una certeza. Es cierto, vamos a morir, eso es inevitable, no podemos escapar a la muerte. El hombre siempre está pensando en el futuro y se proyecta. Muchos de ustedes se han proyectado y pronto van a ingresar, aunque no hay una certeza al respecto. Tus proyectos están basados en un plan de vida, pero no tienes certeza y seguridad de que tú vas a hacer las cosas que has planeado. Porque uno o cualquiera de ustedes puede pensar, ¿no? Que pronto va a ingresar al año siguiente, que en 5 años termina la carrera, ya eres un profesional, pero sobre ello no hay certeza. Sobre el futuro no tenemos certeza y seguridad. Lo único cierto en el futuro es que vamos a morir. La muerte es algo a lo que no podemos escapar. Y eso va a ocurrir de manera inevitable. El hombre es un ser para la muerte. La muerte, filosóficamente hablando, ¿qué cosa es? Heidegger dice, la muerte es la posibilidad de la imposibilidad de todo proyecto. Eso es la muerte. Eso forma parte de la antropología filosófica. La pregunta por el hombre. La nociología es el estudio del conocimiento en un sentido amplio, un sentido general. Gnosis significa conocimiento, logos, teoría. ¿Ok? Estudia el conocimiento en general. Aborda 4 problemas. ¿Cuáles son esos 4? Los problemas acerca del origen, la posibilidad del conocimiento, la esencia del conocimiento, la verdad del conocimiento. O sea, ¿cuándo un conocimiento es verdadero? ¿En qué nos basamos? Nos basamos en, aquí hay teorías y criterios de verdad. La correspondencia aristotélica, por ejemplo, o el criterio de la evidencia, entre otros criterios. La nociología, conocimiento, sus problemas del conocimiento. Entonces, otra disciplina, la epistemología. La epistemología es el estudio de la ciencia, la teoría de la ciencia. Episteme significa ciencia, logos, teoría. Teoría de la ciencia. ¿Ya? La teoría de la ciencia, que se estudia la actividad científica, el conocimiento científico, se abordan problemas como los criterios de verdad, el conocimiento científico, la actividad científica. ¿Qué problemas se abordan en epistemología? El problema acerca de los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia, por ejemplo. Este problema es el principal problema epistemológico del siglo XX. El problema de la demarcación entre ciencia y pseudociencia. Es decir, diferenciar lo científico de lo no científico. Ese problema de la demarcación. ¿Ok? El principal problema. Sobre este problema se van a formular varias teorías, se van a plantear criterios y métodos. ¿Ok? Tú lo sabes muy bien. El Círculo de Viena, Popper, Thomas Kuhn, Feyerabend, entre otros. Esos autores son estudiados
En epistemología. ¿Ok? En epistemología. Axiología. Axiología es el estudio del valor, de lo valioso. ¿Ok? Aquí se estudian las teorías del valor, la naturaleza del valor, el fundamento del valor y los juicios de valor. ¿Ok? Todo lo relativo a los valores, axiología. La estética, esta palabra viene del griego aistesis, significa sensación. ¿Ya? No confundas con la palabra belleza o bello que viene de kalos o kalón. La aistesis estudia lo bello, ¿ya? Es conocida como el arte de lo bello, filosofía del arte, filosofía de lo bello, ¿ya? Lo sublime. También se le conoce como calología. Ahora, para Alexander Baumgarten, ¿ya? Para Alexander Baumgarten, ¿quién es Alexander Baumgarten, profesor? Alexander Baumgarten tiene el mérito de haber introducido, ¿qué cosa? La palabra estética. Él introduce la palabra estética en la literatura filosófica, en el discurso filosófico alemán y europeo en el siglo XVIII. Él va a publicar una obra con la palabra estética, con el título Estética. Y a partir de ahí los alemanes comienzan a escribir y a producir obras sobre estética. Es decir, la estética aparece como un nuevo campo del conocimiento, como una disciplina filosófica, con Baumgarten, con Kant y en general con los alemanes. Entonces, Alexander Baumgarten define la estética como nociología inferior. La estética es nociología inferior. ¿Qué significa eso? Que la estética es un tipo de conocimiento, pero inferior. Pero, profesor, no entiendo, ¿por qué nociología? En la nociología no estudia el conocimiento. Ya, lo que ocurre es que Baumgarten la llama nociología porque la palabra estética, aistesis, significa conocimiento, significa sensibilidad, y la sensibilidad es una forma de conocimiento. Por eso la define como nociología. Es nociología inferior porque estamos hablando de la sensibilidad, de la experiencia, de los sentidos. Y resulta que Baumgarten era un filósofo racionalista. Y para un racionalista, la razón está por encima de la sensibilidad. La sensibilidad es inferior. Los sentidos son inferiores. Los sentidos son fuente de engaño. Un racionalista confía más en la razón que en los sentidos. O confía en la razón y no en los sentidos. Entonces, por eso es que le da esta denominación de inferior. Por encima de la nociología inferior estaría la lógica, que es una nociología superior, porque la lógica se basa en la razón, en las leyes de la razón. Ah, ya entiendo. También la define como arte análogo a la razón, arte de pensar bellamente, ciencia de las bellas artes. O sea, le da varias denominaciones, ¿ya? Definiciones a la estética, pero es con Alexander Baumgarten, ¿entienden? Entonces, Alexander Baumgarten es importante para hablar de estética, para introducirnos en la estética, ¿entienden? ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo tengo un capítulo dedicado a Alexander Baumgarten, esa es la obra de Baumgarten, la obra que publicó Baumgarten. Este es mi libro de estética, ¿ya? Es el único libro de estética del nivel preuniversitario, es un manual de estética que pueden utilizarlo estudiantes y profesores para dictar el curso, ¿ya? Este libro contiene la historia de la estética desde Sócrates, la estética de Sócrates, ¿ya? Pasando por la estética de Platón, de Aristóteles, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, hasta Benjamin, Adorno,
pasando por Hegel, pasando por Kant, incluye estética latinoamericana y peruana, y finalmente también incluye movimientos artísticos contemporáneos. Impresionismo, neoimpresionismo, posimpresionismo, modernismo, cubismo, expresionismo, arte pop, etc. Entonces tiene resúmenes, aquí están las características de los movimientos artísticos y sus representantes. ¿Ok? Bueno, San Marcos hace 3 años que agregó estética al examen de admisión. ¿Ok? Y en los últimos años han venido preguntas sobre estética. Entonces es probable que venga en los exámenes, todavía faltan 2 exámenes la próxima semana, sábado y domingo, el examen de San Marcos. El examen de el sábado anterior y el domingo pasado no vino pregunta de estética, extrañamente no ha venido, pero en los anteriores sí se ha venido pregunta estética. En el reglamento, en el prospecto, sí está estética, ahí aparece estética como tema, ¿ya? Es extraño que en este examen, en el sábado y el domingo, no hayan preguntado. Depende de los profesores que han convocado para el examen. Puede ser que en el examen del sábado y domingo se venga al menos 1 o 2 preguntas sobre estética, ¿ya? En el examen de admisión del sábado y el domingo ha venido más preguntas de teoría de la ciencia, epistemología. Por ahí una pregunta de filosofía política. ¿Ok? Bien. Profesor, si estás interesado en adquirir este libro, ¿ya? Pueden adquirirlo aquellos que de repente no sabían del texto, no hay ningún problema, ¿ya? Lo pueden adquirir a través de mi persona, ¿ok? Les voy a dejar mi número, pueden yapear ese número. La entrega del libro siempre es en el local de la Academia Grupo Ciencias, ¿ok? En los locales de la Academia. Puede ser en San Juan de Lurigancho, puede ser en el local de Comas. Previa coordinación, yo voy los lunes a San Juan de Lurigancho, al local de San Juan, y los viernes voy al local de Comas, ¿ya? Entonces, en cualquiera de esos locales están interesados. El costo del libro de estética hasta agotar stock es de 20 soles. Solo es un costo temporal hasta que se agote. Bueno, se agote el stock, ¿no? Que es un stock de 50 libros que quedan pendientes. Muy bien, para terminar, antes de ingresar a las preguntas, aquí tienes ética y filosofía política. Estas son 2 disciplinas que también vienen en el examen. Ética, el estudio del fundamento racional de los actos humanos. Aquí se estudia la felicidad, la moral, la virtud, el deber, ¿ya? En ética. Y en filosofía política se estudia las formas de gobierno, las doctrinas políticas, liberalismo, republicanismo, comunismo, entre otras. También se estudia, por ejemplo, la tolerancia, el pluralismo político, las teorías de la justicia de Nancy Fraser, ya de John Rawls, también se estudian dentro de filosofía política. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a las preguntas. Listo. Primera pregunta, dice, en la historia de la filosofía griega, Aristóteles cuestionó y no estuvo de acuerdo con los diversos fundamentos sobre la realidad, las cosas o el conocimiento que establecía el criterio de autoridad de su maestro Platón. Por eso incluso llegó a decir que soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. En aquella respuesta Aristóteles destaca un rasgo de la actitud filosófica. ¿Qué está destacando? ¿Qué rasgos estaría destacando Aristóteles? En la número 1, ¿cuál sería la clave?
racional, totalizadora, radical, crítica, problematizadora. La clave sería crítica. Muy bien, correcto, muy bien. La E, crítica. 1, la E. Muy bien. Ya lo habíamos explicado, ya hemos hablado de la relación entre Platón y Aristóteles. Muy bien. 1, la E de nano. 2. A ver, en la 2. La filosofía busca el fundamento de las cosas. Estas características se harán patentes si la comparamos con el trabajo de la ciencia. La ciencia también es saber de fundamentos, de demostraciones y pruebas, pero no es saber de fundamentos radicales. Deja sin examinar los puntos de partida, los principios. Por lo expuesto anteriormente, se deduce que una característica fundamental de la filosofía es ser. ¿Cuál sería? A diferencia de la ciencia. Clave sería la. Muy bien, correcto. Radical. Avioncito. 2, avión. 2, avión. 3. La analogía de sentido con nuestras palabras, filosofía, amor, eros, está en ella como filos, amistad, afecto, cariño. Así como eros se encuentra entre la indigencia y la riqueza, no poseyendo la belleza y la bondad, pero deseándolas, soñando con ellas. Peregrino del ser al ser, el filósofo se encuentra entre la sabiduría y la ignorancia. No es un ignorante, pues desea y ama a la sabiduría. No es un sabio, pues tampoco la posee. Ok, entonces, el filósofo vive de ese amor, de esa sed de saber, que quiere superar cumpliéndola y realizándola en el sabio, aunque nunca la supere. Filosofar será, pues, dependiente del amor, evadir los límites de la ignorancia para arrojarse no a las poses actuales, sino al anhelo. Finalmente, el amor mismo será filosofía. Eros mismo será filósofo, pues si el amor en Eros ama las cosas bellas, la sabiduría es una de las más bellas. Quizá la más bella de todas. Muy bien. Entonces, ¿qué nos preguntan aquí? En relación con la filosofía, dice, de la lectura se sigue qué es lo que se sigue, qué es lo que se desprende de la lectura. ¿Cuál sería la clave en la número 3? ¿El amor es superior al conocimiento científico? No, está hablando del conocimiento científico. En la 3, clave, ¿se establecen los principios de la sabiduría griega? No. ¿El amor es la esperanza de la filosofía actual? No. ¿La filosofía se ubica entre la sabiduría y la ignorancia? Sí, es lo que el texto nos está planteando. ¿Se trata de un conjunto de pensamientos correctos? No. La clave es la D. La filosofía se ubica entre la sabiduría y la ignorancia, en un punto intermedio entre las dos. ¿Ya? 3 dado. 3 dado. 3 dado. 4. Hay filósofos que han cuestionado la existencia de Dios. ¿Ya? La existencia de Dios. Acá. La existencia de Dios. Como ocurrió con Feuerbach y Karl Marx. Otros se han opuesto a los valores morales vigentes como Nietzsche y no han faltado aquellos que han rechazado las estructuras socioeconómicas en las que vivimos, como lo realizó el pensamiento marxista y sus diversas variantes.
Muy bien, pregunta. ¿Qué característica de la actitud filosófica se destaca en el enunciado anterior? En el texto nos hablan de cuestionamientos, de que los filósofos han cuestionado la existencia de Dios, los valores morales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué características se estaría destacando? La D de dado. Crítica, muy bien, correcto. Cuatro dados. 5. En la metafísica, Aristóteles expresa que la filosofía es un acerca de los primeros principios y primeras causas de todo cuanto existe. ¿Ya? Entonces, de ahí que entre sus temas más importantes debe estar la naturaleza del ser supremo y la esencia de todo lo que existe. Por eso, un estudiante de filosofía sostiene que de la filosofía debe ser establecer cuáles son los primeros principios y primeras causas de todo lo existente. Ajá. Entonces, sostiene que de la filosofía debe ser establecer cuáles son los primeros principios y primeras causas. ¿Cuál sería la clave? La clave en la 5 es según Aristóteles, la filosofía es un saber teórico, y su función principal sería esa. Los primeros principios, las primeras causas en la concepción de Aristóteles. Correcto. Avión. Muy bien. 5 avión, 5 avión. 6. Número 6. Nada hay más agradable para el hombre que las certezas y las convicciones de las ideologías. La filosofía actuaría como un tábano al cuestionarlas, repensarlas e interpretarlas de la manera crítica y diferente en relación a las verdades aceptadas. En la número 6 dice, del texto se sigue que la característica explícita de la filosofía tiene que ver con la voluntad crítica, siempre propia de la actitud filosófica, seguir una postura crítica, una postura siempre cuestionadora en la filosofía. La clave sería la enano. ¿Ya? Enano. 6, la de enano. 7, Nietzsche dice, escribe una obra novedosa y polémica y la discusión del mundo antiguo y la cultura griega clásica que lo condujo al cuestionamiento esencial del cristianismo. Considera que la religión cristiana llevada hasta el final, el desprecio por la vida característico de la cultura occidental desde Sócrates y Platón, la supresión radical es necesaria para la aparición del hombre nuevo, del superhombre. De la lectura anterior se sigue o se desprende ¿qué cosa? Pregunta número 7. 7. Clave en la 7 es la... A ver, vamos a ver las otras. Primero voy a leer la primera. La percepción del rasgo de la actitud crítica de la filosofía. B, la investigación del principio y de la naturaleza del hombre. C, el, el poco análisis de los requisitos del conocimiento científico. La visión del fundamento del valor moral en la sociedad. E, la cosmovisión del mundo como algo absoluto y relativo. No, estas están descartadas. Esta es un distractor, no tiene relación. Tampoco esta y tampoco esta. O sea, la opción que tenemos está adelante.
Y aquí habla del cuestionamiento, mira, del cuestionamiento esencial del cristianismo, cómo Nietzsche critica el cristianismo y el desprecio, claro, la crítica a la religión cristiana, a la moral cristiana. Lo que podemos percibir es la actitud crítica de la filosofía. Clave avión, 7 avión, 7 avión, 7 avión. 8. En el paso del mito a logos, ¿ya? La gran diferencia entre las dos clases de conocimiento, el primero, el mito basado en los dioses que gobiernan el mundo, el segundo, en el logos o la filosofía, un conocimiento basado en las teorías, sistemas conceptuales con un orden lógico para comprender el mundo. La diferencia que describe el texto es compatible afirmar que, de la diferencia que describe el texto, es compatible afirmar que, en la número 8, la clave, ¿cuál sería? Del paso del mito a logos es que el logos aparece con la filosofía. ¿Y el logos qué significa? Conocimiento racional. Ah, por tanto, la filosofía es un conocimiento racional, pues, que supera al mito, que sería más bien un conjunto de creencias, de relatos fantásticos irracionales. Entonces sería avión, 8 avión, 8 avión, 9, 8 avión, 9. Muy bien, muy bien, muy bien, están participando, muy bien. 9. La ilustración es la salida del hombre en su minoría de edad, de la cual él mismo es culpable. Es la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad. Es un texto de Kant, donde Kant nos habla de la, ojo, de esta frase, sapere aude, de la ilustración, nos sale la ilustración, y esta significa atrévete a pensar por ti mismo, piensa por ti mismo. Es la divisa del pensamiento ilustrado según Kant. De lo leído acerca del pensamiento de Kant, podemos afirmar con respecto a la filosofía que podemos afirmar cuál sería la clave. El bien y la virtud son objeto de la filosofía. La estética se ocupa de lo bello y lo feo y lo ridículo. La axiología estudia el fundamento de valor. Pregunta 9, alternativa. A ver, ¿la nociología no está comprometida con la ética? Como disciplina teórica, posee una actitud racional. El texto de la ilustración sobre la ilustración de Kant está destacando la actitud racional de pensar por uno mismo. La clave es la E, enano. Clave enano. 9 enano. ¿Ok? 9 la E de enano. 10. En la número 10, ¿cuál es la clave? En la 10, clave. Desde el punto de vista, dice, desde el punto de vista de Ana María, los dos problemas más apasionantes de la filosofía se sintetizan en dos preguntas. ¿Cuál es el origen de nuestros valores, valoraciones, y cómo podemos diferenciar racionalmente las acciones buenas de las acciones malas? Ambas preguntas están relacionadas con dos disciplinas. Fácil. En la 10 la clave es la avión, pues. La primera pregunta por los valores, la segunda pregunta por la ética, por la moral. Avión. 10 avión. 11. 11. ¿Cuál es la clave en la 11? Un padre le dice a su hijo, entre todos los saberes posibles existe al menos uno imprescindible, el de que ciertas cosas nos convienen y otras no. Me refiero, claro está, a lo que nos conviene si queremos actuar correctamente. En la número 11, la clave sería, dice, está relacionada con la disciplina filosófica denominada, lo que el padre le dice a su hijo, está relacionada con la 11 avión, ética, ética, 11 avión, ética. 12, 12, última pregunta, Aristóteles. Aristóteles dividió las ciencias productivas
prácticas y teóricas, en 3 grupos, en 3 tipos de ciencias. Esta última incluía la matemática, a la filosofía, la primera, a la filosofía segunda. Siglos más tarde, Dilthey estableció una separación entre ciencia del espíritu y ciencia de la naturaleza. El tema de la clasificación de las ciencias ha sido, pues, una preocupación presente en la reflexión de los filósofos en diferentes épocas. Al respecto, podemos señalar que dicho tema es estudiado por la disciplina filosófica conocida como ¿qué disciplina se encargaría de la clasificación de las ciencias? Obvio, pues, la epistemología, la teoría de la ciencia, profesor. Muy bien. 12, la B de burrito. 12, B de burrito. Muy bien. Esas son todas las preguntitas del material. Bueno, por ahí dicen que fallaron en una, pero no hay problema. Poco a poco vas a ir corrigiéndote y te vas a pulir, vas a marcar todas las claves de manera correcta. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.